Sí, ¿verdad? Okay. Ahí ya estamos grabando. Ok, puede continuar, señora, y disculpe. No hay problema. Bien, entonces, permítanme. Stop share. Creo que se trabó algo acá. Permítanme. Ya voy a iniciar. Es que hay un... Okay. Ahí está. Bueno, brevemente, esta es la agenda que tenemos para la charla de hoy. Vamos a ver algunas técnicas básicas de integración con Monte Carlo, algunas aplicaciones geométricas, vamos a ver dos, y un par de aplicaciones a mecánica estadística. Bien, comencemos. Algunos procesos en física son aleatorios, como el decaimiento radiactivo. Se cree que es fundamentalmente imposible predecir cuándo un átomo radiactivo va a decaer. Esto para poner en contexto cierto tipo de fenómenos físicos. La mecánica cuántica nos da la probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo, pero el momento exacto del decaimiento es aleatorio y no puede calcularse. El método de Monte Carlo imita un experimento o un proceso. Entonces, repitiendo las simulaciones en la computadora con datos diferentes, podemos obtener conclusiones estadísticas sobre el experimento o proceso. El método de Monte Carlo lo aplicó Stanislaw Ulam a esta forma de imitar la realidad con una computadora. Aquí un punto básico es generar números aleatorios, que básicamente podemos considerarla una sucesión de números reales que están situados en el intervalo de 0 a 1. Expresado de manera informal, la sucesión es aleatoria si los números parecen estar distribuidos al azar en todo el intervalo y si parece no haber un patrón en la progresión. Para hacer programas que estudien fenómenos aleatorios se necesitan justamente los números aleatorios, pero en realidad los números aleatorios que generan los programas como Excel, Octave, MATLAB, Python, son pseudonúmeros aleatorios. O sea, hay fórmulas que generan esos números y eventualmente esos números se van a repetir. Un procedimiento que mejora la parte esta de generar números aleatorios usando programas es usar un procedimiento de semilla en donde se reinicia cada corrida. Bien, ya platicamos un poquito sobre la naturaleza de fenómenos físicos aleatorios en el decaimiento. Aquí vamos a ahondar un poquito más. Por ejemplo, el número de electrones emitidos por una sustancia que emite radiación beta en un intervalo de tiempo dado. Ese es un fenómeno aleatorio. Otro fenómeno aleatorio es medir el spin de un electrón. El tiempo que le toma a un autobús viajar de San Pedro Sula a Tegucigalpa. La variable, el tiempo de viaje, cambia. Hay variaciones. Podemos denotar por E el grupo o set de posibles resultados del experimento para la sustancia que emite radiación beta. Puede emitir 0, partículas o 1 o 2 y así sucesivamente. Las posibles medidas en el spin del electrón puede ser spin abajo o spin arriba y tomar estos valores.
En los casos anteriores no hay una forma a priori de conocer los posibles resultados. Así que abandonamos el punto de vista determinístico y adoptamos una descripción probabilística. La asignación de un número al resultado de un experimento justamente lo hacemos de la siguiente manera. La asignación pues depende precisamente del tipo de experimento. Estos conceptos seguramente son familiares para todos ustedes. Las asignaciones de las probabilidades tienen que ser positivas para todo P sub i, y la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. En este caso, la variable que describe el fenómeno físico se dice que es una variable aleatoria, ¿verdad? Y la asignación se hace de acuerdo a la ecuación 1 y 2. La ecuación 2, pues, evidentemente es para el caso discreto. Cuando la variable es discreta, si la variable de estudio es continua, entonces eso se convierte en una integral. Bien, en el caso discreto, pues es una suma. En el caso continuo, pues son integrales. Y aquí, pues, hablamos de una función de densidad de probabilidad, la cual cumple esas dos condiciones. La condición 5 es la condición de normalización, ¿verdad? Y la 4, pues, es que la función evaluada en cualquier valor de la variable va a dar positivo. Bien, vamos a estudiar la primera técnica de integración Monte Carlo, que se llama acierto y fallo. Acierto y fallo. Permítanme, denme un minuto, ya continuamos. Tengo que hacer algo. No llegué ahí, no. Vamos. Bien, nosotros podemos integrar usando cuadratura. En la mayor parte de los problemas que aparecen en física o en geometría, pero resulta que hay cierto tipo de integrales que tienen un comportamiento muy complejo. Tienen singularidades y de repente los métodos de cuadratura fallan para ese tipo de integrales. Otra situación donde conviene utilizar Monte Carlo es cuando se tienen integrales múltiples. En mecánica estadística, en mecánica cuántica y en otras áreas de la física aparecen integrales multidimensionales y los métodos de cuadratura no son convenientes porque el tiempo de cómputo es extremadamente grande, el costo computacional. En estos casos se prefiere Monte Carlo. Lógicamente que para esas situaciones, integración Monte Carlo es muy conveniente, ¿verdad?
Esta técnica es una de las técnicas básicas, técnica de acierto y fallo. Identificamos un área que contenga nuestra función de estudio. Eso es importante. Podemos generar números aleatorios en esa región. Algunos de esos números van a caer en el área que encierra la función y otros puntos fuera de ella, pero dentro de la región acotada. Entonces, como existe la probabilidad de que esté en la parte de la función o fuera de la parte de la función, hay dos posibles resultados. Esto en estadística se le llama un experimento de Bernoulli o un experimento tipo binomial. Bien, en este caso, la probabilidad de que los puntos queden en la parte bajo la curva de la función se obtiene dividiendo el valor de la integral, que es i, entre el área total. Computacionalmente sería k el número de puntos bajo la curva entre el total de puntos. Así obtenemos esa probabilidad. Multiplicando esa probabilidad por el área encerrada nos da la integral. Es una idea muy simple. K entre n es la probabilidad de que el punto aleatorio que se genere esté debajo de la función. Eso multiplicado por K les da de manera aproximada A sobre N. el valor de la integral. Vean este caso, esta integral seno cuadrado de 1 entre x, 2 menos x. Si nosotros graficamos con cualquier programa, este fue graficado en Octave, o se puede graficar en, bueno, hay infinidad de programas para eso. Se puede ver que la función entre 0 y 2 no se sale de este cuadro. Un cuadro en donde va de 0 a 2 en el eje X y de 0 a 1 en el eje Y. Stanford. Miren lo que ocurre cerca de 0. Hay una gran cantidad de variaciones de la función. Y cerca de 2 también. En medio pues se comporta bien. Este tipo de integrales, usando cuadratura, pues se puede volver un poquito difícil. Puede que el método diverja, pero con Monte Carlo no hay ningún problema. Bien, ya que en esta técnica el punto generado puede caer debajo de la función o fuera de la función, podemos hablar de que la probabilidad de que tengamos un éxito, o sea, que quede debajo de la función es P, y la probabilidad de que esté fuera de la función es 1 menos P. Es una probabilidad binomial, recordarán que se calcula así, y el error lo calculamos por medio de la varianza. De acá obtienen el error. Vean que el error depende de n a la menos un medio, de acuerdo a la ecuación 10. Eso significa que para que el método sea exitoso, debemos de utilizar muchas corridas, generar muchas corridas y así tener una aproximación adecuada. Bien, ¿cómo se implementa esto que acabamos de platicar? Les voy a mostrar un programa hecho en GFortran. Se puede usar cualquier programa, por supuesto. En este caso decidí hacerlo con GFortran. Necesitamos, de acuerdo a la figura, recordarán que la figura nos está diciendo
que la gráfica está entre 0 y 2 en X y 0 y 1 en Y. Esa es nuestra área que está encerrando la función. Así que vamos a generar números aleatorios con esos valores. Eso se hace acá. Observen, X es igual a 2 por RAN. RAN es un número aleatorio que genera, en este caso, Fortran, que va entre 0 y 1. Cuando vale 0, X vale, cuando RAN vale 0, X vale 0. Y cuando RAN vale 1, X vale 2. Esto significa que va a generar números aleatorios entre 0 y 2. Aquí, Y va a variar entre 0 y 1. Y miren qué simple. Si Y es menor o igual a la función, ¿qué está ocurriendo acá? Generamos estos números aleatorios y si Y es menor o igual a la función, eso significa que cae debajo de la función. Entonces, vamos sumando todos los números que caen debajo de la función. Aquí está inicializado en 0 y al final, después de n corridas, este m vendría siendo la k. El valor de la integral, entonces, se obtiene dividiendo m entre el número de corridas. Aquí lo pueden ver. M entre n. ¿Por qué lo estoy multiplicando por 2? Porque el área del rectángulo es 2. Recuerden que la base mide 2 y la altura mide 1. Y esta otra parte, pues, es el cálculo del error. Aquí está la función. Usando 100,000 corridas, el valor aproximado de la integral es 1.4499. Y este es el error estadístico. Bien, esta es la técnica de acierto y fallo, muy, muy simple. Veamos la siguiente técnica. La técnica del valor medio. Queremos evaluar esta integral de cálculo. Ustedes saben que el valor medio se obtiene de esta forma. Se integra en el intervalo y se divide entre el resultado entre 1 entre b menos a. Entonces, esta es la integral y aquí despejamos. B menos a pasa al otro lado y así obtenemos la integral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un simple promedio de la función en este intervalo. Aquí está expresado, miren. Sumamos todos los valores de la variable aleatoria x sub i que están distribuidos en esos límites de integración y lo dividimos entre n, ¿cierto? Es un promedio. Y eso se multiplica por b menos a. Y listo, ya tienen el valor de la integral. O sea, los conceptos son muy simples, de acuerdo a las ideas estadísticas que todos conocemos. Si calculamos el error, nos damos cuenta que, igual que en la técnica de acierto y fallo, depende inversamente de la raíz de n. O sea que, para tener una buena aproximación, necesitamos una buena cantidad de corridas. Bien, voy a utilizar la misma integral. Miren, aquí está la función. Se generan números aleatorios para la variable x entre a y b en esta línea. Aquí lo que se está haciendo es ir dando la sumatoria. Aquí se está calculando S, que está asociado con la desviación estándar. Y luego aquí se calcula el promedio.
y finalmente se obtiene la integral y el respectivo error. Al correr el programa se obtiene 1.4521. ¿Se acuerdan que con el método anterior salía 1.499? Son muy parecidos los resultados. Este es el error estadístico. Se supone que este es un poquito mejor, la técnica del valor medio. Bien. Veamos una tercera técnica, el muestreo por importancia. En los dos métodos anteriores, pues la función de densidad de probabilidad pues ha sido constante. O sea, se hace un uso de una densidad de probabilidad uniforme. Pero sabemos que en muchos casos se tiene que hacer un muestreo en base a una densidad de probabilidad. Y esa densidad de probabilidad nos da los valores que se van a evaluar, los diferentes X, esa sucesión de valores, para obtener los promedios y por lo tanto las integrales. Entonces, el muestreo por importancia lo que hace es generar números aleatorios en donde hay más peso, en donde la función que se está evaluando hay mayor peso y no toma en cuenta algunos valores que no contribuyen en gran medida a los promedios. Por eso se llama muestreo por importancia. Si nosotros promediamos o definimos un promedio de la función g utilizando una función de peso w, tenemos esto. W por g entre la integral de w. Y w pues es una función de peso cualquiera. Ahora vamos a considerar el problema de evaluar una integral típica, ¿verdad? Entre A y B. Vamos a definir la función, una función g como f, que es la que se va a integrar entre la función de peso. Ok, creo que hay un micro abierto, compañeros. Ok, si nosotros usamos la definición anterior para promediar f entre w, la misma definición, esta que está acá, la 16, si usamos esa definición, miren lo que queda. Queda la integral en el numerador entre la integral de la función de peso. De acá, lo que está en el numerador pasa al otro lado y esta es la versión operativa. Esta es la versión operativa. Integramos la función de peso entre A y B y hacemos este promedio que está acá. ¿Cómo se hace este promedio? Bueno, es una simple sumatoria de lo que está aquí adentro entre el número de puntos que son evaluados. Como podrán ver, con el muestreo por importancia, así como lo estoy mostrando, se necesita hacer una parte de forma analítica. O sea, esta integral habría que hacerla de manera analítica. La integral de W. Bien. Para lograr hacer el muestreo, entonces la función de densidad, que le vamos a llamar P, va a ser la función de peso entre la integral de la función de peso entre A y B. Esta sería la versión operativa. Miren, esta es la parte del promedio que les mencionaba por la parte que es analítica. En las técnicas, las primeras dos técnicas, la función de peso era 1
Y si ustedes sustituyen, se dan cuenta de que es exactamente la técnica del valor promedio. Si hacemos W igual a 1. Veamos un ejemplo de la técnica de muestreo por importancia. Este integral suele aparecer en mecánica estadística en la teoría de gases de Fermi. Tenemos esto. Entonces, la función de peso, como vimos anteriormente, es W entre la integral de la función de peso. Bien, vamos a tomar como función de peso esto de acá. Ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué? Bueno, en principio, esa función es arbitraria. Uno procura tomar esa función de tal manera que esté muy relacionada con el integrando. Si identificamos una parte que sea fácilmente integrable, esa puede ser una función de peso aceptable en la mayor parte de los casos. Entonces, W es x a la menos 1/2 e integramos de 0 a 1 porque esos son los límites. Al operar esto, obtenemos 1 entre 2x. Esta es la función P, la función de densidad de probabilidad. Entonces, si nosotros integramos esta función P entre 0, ¿por qué 0? Porque es el límite inferior, hasta un valor x cualquiera, y esto lo igualamos a U. Recuerden que cuando ustedes calculan probabilidades está entre 0 y 1. Entonces, U es un número que está entre 0 y 1. Integramos esta función P. Aquí está, es una integral muy fácil. Queda x a la 1/2. Y luego despejamos para x. Esto se le llama transformación inversa. De esta manera vamos a hacer el muestreo. Los valores que van a obtenerse o que se van a evaluar en este promedio se van a obtener en base a x igual a u cuadrado. Con eso estamos haciendo un muestreo en donde toma los valores que tienen mayor peso, el integrando. Bien, la implementación. Veamos la implementación. Aquí está. El límite inferior es 0, el superior es 1. Aquí está el n utilizado. Usé una subrutina. Miren, aquí está x igual a RAN al cuadrado. O sea, en la primera corrida genera un número x que va a ser evaluado en esta función y luego se van a ir haciendo los acumulados. Se dan cuenta que aquí los valores de x son obtenidos en base a esa transformación inversa. Y esta última parte es el cálculo del error. Esta es una salida del programa integrando con muestreo por importancia. Bien, ¿qué les parece si ahora vemos algunas aplicaciones geométricas en las cuales podemos usar Monte Carlo? Tomé un libro de cálculo, bueno, uno que se llama Thomas Finney, no sé si han escuchado de él, es un buen libro, pero en todos los libros hay ejercicios similares a este. En este caso tomé el cálculo del área de la región limitada por esta parábola y esta línea. La parábola abre hacia abajo y esta línea tiene pendiente negativa. La parábola queda arriba de la línea. Bien, queremos el área. Queremos el área entre esas dos funciones. Al hacer la gráfica, uno se da cuenta de que estas tienen dos puntos donde se intersectan y queda un área encerrada. Lo que hice fue generar números dentro de un rectángulo.
Y es dentro de ese rectángulo está el área encerrada debido a estas dos funciones. Impongo aquí la condición de que todos los números que están entre esas dos funciones se vayan contando, todas las corridas en los cuales el número cae dentro de esa área es contado. Esta parte de acá, esto de Open Unit, lo que hace es abrir un archivo en donde se almacenan los valores de X y Y en donde se cumple esta condición. ¿Cuál es esta condición? Todos los puntos que están entre esas dos funciones. Y esta parte lo que hace es cada IP corridas va a calcular el valor del área. Bien. Al graficar el archivo usando GNUplot, miren, aquí está la función lineal, aquí está la parábola. Todos estos puntos caen entre las dos funciones. Y el archivo lo que hace es capturar todos esos puntos, solamente los que están entre esas dos funciones. Los que están aquí afuera no son contados. Bien, este rectángulo, pues el área es la base por la altura. Si ustedes multiplican la probabilidad de que esté en esto, en esta región, por esta área, le da el área encerrada. Miren lo que nos da el programa. Después de 1000 corridas, el área es 4.55 y este es el error estadístico. Déjenme decirles que el valor correcto es 9 medios, o sea, 4.45. Y utilizando solamente 10.000 corridas, se obtiene esto. Con los programas, uno con facilidad puede poner 1 millón de corridas, 10 millones de corridas y va a ir convergiendo al valor correcto. Aquí ya está bastante cerca, a pesar de usar solo 10.000 corridas, hasta 10.000 corridas. Y este es el error estadístico. Por supuesto, al aumentar el n, el error estadístico va disminuyendo. Bien, esta es la primera aplicación geométrica. Veamos otra aplicación geométrica. Aquí está. El cálculo de un volumen. Encontremos el volumen encerrado por las superficies. Z igual a x cuadrado más 3y cuadrado. Z igual a 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. Estos son paraboloides, ¿cierto? Este abre hacia abajo y este abre hacia arriba. Entonces queda ahí un volumen entre estas dos superficies. Si nosotros igualamos estas dos funciones, queda esto. Al resolver, queda x cuadrado. Aquí, hasta ahorita me fijo, es y cuadrado. Aquí escribí mal, muchachos. Es 2. Vamos a ver. Sí, 2 x cuadrado más 4 y cuadrado. Aquí hasta ahorita me fijo. Igual a 8. Esa es la ecuación de una elipse, ¿cierto? Una elipse. Agrupen acá. El x cuadrado al pasarlo al otro lado es 2x cuadrado. El menos y queda 4y cuadrado igual a 8. Dividimos todo entre 8 y agrupamos. Queda la ecuación de una elipse. Pero como estamos en el espacio, es un cilindro elíptico. Ese cilindro está a lo largo del eje Z. Bien, aquí vamos a usar la siguiente idea.
tienen una superficie arriba, una superficie abajo. Proyectamos hacia el plano XY. Esta es la región de integración en el plano XY. Bien, para el caso particular del ejercicio del volumen, aquí tienen la superficie que está arriba, esta es la superficie que está abajo, ¿verdad? Y aquí está la elipse, miren. Aquí está la elipse que es x cuadrado más 2y cuadrado igual a 4, aquí en la parte de abajo. Claramente podemos identificar o podemos poner, mejor dicho, este volumen encerrado dentro de una caja, un paralelepípedo. Vean que X está entre menos 2 y 2. Y Y está, vamos a ver, entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y la altura, si hacemos X y Y 0, la altura a lo más va a estar en 8. Entonces podemos, sin ningún problema, imaginarnos una caja que está encerrando este volumen. Ahora tiramos un montón de dardos y los dardos que quedan dentro del volumen, esos son contados. Los que quedan fuera del volumen, pero dentro de la caja, no son contados. Los dardos que hacen acierto se divide entre el total de corridas. Eso da la probabilidad de acertar. O sea que el punto o el dardo esté dentro del volumen. Si esa probabilidad se multiplica por el volumen de la caja, obtenemos el volumen deseado. El volumen deseado. Bueno, veamos la implementación. Aquí está. Es una integral triple. Si lo hacemos de forma exacta, en ese libro que les mencioné de Thomas Finney está, y esto es aproximadamente 35.54. Veamos la implementación. Generamos números aleatorios en ese intervalo entre menos 2 y 2. Recuerden que RAND, que es el número aleatorio, puede ser 0 o puede ser 1. Si vale 0, vale menos 2. Si vale 1, entonces X vale 2. Y Fortran lo que hace es generar números en ese intervalo. Aquí está Y. Y lo que hace es generar números que van entre menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Y acá imponemos la condición. Recuerden que en el plano XY todos los puntos tienen que estar dentro de una elipse. La elipse es x al cuadrado más 2y al cuadrado menor o igual a 4. Tienen que estar abajo del paraboloide de arriba y arriba del paraboloide de abajo. Con eso estamos encerrando todos los puntos que quedan dentro del volumen. Y acá lo que hago es capturar todos los puntos que quedan dentro del volumen y lo mando a un archivo externo que le llamé vol1. Esta función mod lo que hace es calcular el volumen cada IP corridas y el error estadístico. Bien, miren el volumen es este, 35.54 de manera aproximada al evaluar de forma analítica. Al correr el programa, miren, 35.84 y este es el error. Al ir aumentando el número de corridas, se va acercando al valor real y el error estadístico va disminuyendo. Miren lo que pasa con el número de corridas. Aquí estamos hablando de 4.9 millones.
de corridas. O sea, son un montón de ciclos. Bien, vamos a ver una última técnica de integración que está asociada con muestreo por importancia. Es el algoritmo Metrópolis. En particular, en mecánica estadística, pues tenemos muchos promedios como los que están aquí en la ecuación 22. Nada más que aquí lo puse en una dimensión. Allá son multidimensionales las integrales. Bien, este tipo de promedios se realizan de manera eficiente con el algoritmo de Metrópolis. Este algoritmo fue introducido por Metrópolis, Rosenbluth, Teller y Teller en 1953. Y es un caso especial del muestreo por importancia. Bien, en este caso, P es una función arbitraria. Aquí, el punto clave es que la sucesión de números aleatorios se genera utilizando una probabilidad de transición. La probabilidad de transición es una forma de pasar de XY a XJ. Y bueno, aquí básicamente lo que ocurre es que tenemos una cadena de Markov, en donde esa sucesión podemos pensarla como una caminata aleatoria. Compañeros, ¿alguien tiene el micro encendido? Bien, este algoritmo cumple con la condición de balance detallado. Esta es la condición. O sea, la probabilidad de moverse de XY a XJ va a ser igual a la probabilidad de invertirse de esta forma. A eso se le llama balance detallado. Y una manera de lograr lo anterior es seleccionar que T cumpla esta condición. Esta condición 24 cumple la 23. Y generalmente esta es la que se usa en las aplicaciones físicas. Esta condición 24. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, primero se escoge una posición de ensayo, X o Y, y se genera un nuevo valor que le llamé X de ensayo, que sería X o Y más un número aleatorio. Se calcula W, el nuevo valor entre el valor anterior, evaluado, ¿verdad?, en P. Y luego, si se cumple esta condición que W sea menor o igual a 1, entonces aquí se realiza la aceptación del movimiento. O sea, el nuevo valor de X que se va a evaluar en el promedio va a ser igual a X de ensayo. Si no se cumple, entonces se genera un número R y se vuelve a comparar. Si no, entonces nos quedamos con el valor inicial. Esto se repite un montón de veces y bueno, de esa manera se va convergiendo a la densidad de probabilidad que realmente describe el fenómeno. Bien, al inicio les mencionaba que en Monte Carlo con facilidad podemos calcular integrales múltiples. Eso lo podemos hacer de varias maneras, pero usando las técnicas básicas que les he mostrado, consideremos este caso. Y se
se me había olvidado al graficar los puntos que caen entre las dos superficies, se obtiene este diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión. Ok, consideremos esta integral multidimensional en 4 dimensiones. Lo vamos a hacer con la técnica del valor promedio. En esta parte, A1, B1 son los límites de integración con respecto a cada una de las variables. Miren, son 4 variables, entonces estos son los límites. Dependiendo de los límites, aquí se modifican. Generamos números aleatorios en esos intervalos entre A1 y B1, entre A2 y B2. Aquí está. Y es una simple acumulación. Miren, esos valores se evalúan en la función y se van acumulando. Luego se promedia y se multiplica por B1 menos A1, B2 menos A2 y así sucesivamente. Y listo, ya está. Aquí está la función. Es en pocas líneas podemos calcular integrales multidimensionales, cosa que con cuadratura se vuelve extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Bien, tengo acá algunas aplicaciones físicas, específicamente a la mecánica estadística, pero ya estamos llegando a las 8. Creo que respetando el tiempo que usualmente dura el coloquio, creo que sería adecuado. Principal, ¿usted? Paramos aquí, señor Lorenzo. ¿Y usted? No, aquí lo pagamos. Y en Por el tema de la programación del tiempo. Aquí básicamente tengo una aplicación a mecánica estadística para osciladores. Es la parte física y se requieren conceptos de mecánica estadística. Así brevemente lo voy a mencionar. ¿Aquí está? Aquí lo que tenemos, aquí está. Esta es una explicación. Bueno. Tenemos el oscilador cuántico. Tenemos Bueno. átomos que están oscilando de acuerdo a la energía del oscilador cuántico. ¿Qué le valía? Jóvenes. Compañero Darío Rodríguez, por favor, apagar su micrófono. Muchas gracias. Gracias. Bien, aquí básicamente lo que se está simulando es la energía, el calor específico del oscilador clásico y el oscilador cuántico. O sea, estoy hablando de el oscilador que todos conocemos, un medio de kx cuadrado, un oscilador que tiene esa energía potencial. Usando Metrópolis, nosotros podemos promediar la energía con la ecuación 32. Esto de acá es el hamiltoniano. Al integrarlo, pues esa parte es constante, pero la otra parte no se puede hacer de forma analítica en la mayor parte de los casos, pero sí usando Monte Carlo. Bien, si nosotros hacemos la simulación, aquí están los programas, yo los voy a compartir por si quieren ahondar en el tema. Aquí está, suponiendo que tenemos el oscilador clásico y el cuántico.
Miren lo que ocurre cuando tenemos un sólido en donde los átomos oscilan con la energía potencial de un medio de kx cuadrado. El calor específico a volumen constante es constante. Aquí el valor no cambia. Cuando el oscilador es cuántico, que es el enfoque correcto, esto es lo que ocurre. Las X es de manera exacta. Y esta línea que está como en morado es la simulación con Monte Carlo, integrando con Metrópolis. O sea, esto les muestra cómo la simulación imita esta realidad física. O sea, básicamente sí hay fluctuaciones. Lógicamente, como son números aleatorios, es intrínseco del método que hay variaciones. Y esas variaciones aquí las pueden ver. Aquí se pueden observar. Bueno, lo paramos aquí. Vamos a ver qué preguntas tienen con respecto a las técnicas estas. Hay mucho más. Por ejemplo, en la parte del muestreo hay una diversidad de técnicas que se pueden hacer. En la parte de muestreo me enfoqué en muestreo uniforme, y en la parte no uniforme, el muestreo por importancia. Un caso de muestreo por importancia es Metrópolis, que este es el que se usa ampliamente en mecánica. Bueno, preguntas. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo solo tenía una pregunta, señor Marco. Es solo con respecto al computador que se necesita. ¿No se ocupa un computador, digamos, con requerimientos altos para hacerlo? ¿O en qué momento el algoritmo de Monte Carlo sí necesita ya un computador un poco más, con requerimientos más altos? No se necesita un computador con altas especificaciones. Con cualquier computadora se puede generar números aleatorios. Cuando el número de corridas ya es arriba de más de 10 millones, por ejemplo, quizás se tarda un poco más el computador en ir sacando los resultados, pero pónganle que 2 minutos. Si le pone unas 50 millones de corridas, ahí puede que se quede colgada la computadora. En las aplicaciones fuertes, pues se puede usar procesamiento en paralelo o supercomputadores para realizar cálculos muy intensivos, en donde el número de corridas es grande, pero todos estos cálculos los pueden hacer en una computadora. Mi computadora no es tan con altas especificaciones, intermedias, digamos, un procesador i5 que es bastante común en el mercado. Inclusive en un procesador Celeron se puede trabajar y hacer esto también. Y lo que mencionó al principio, no estuve creo que no escuché muy bien o no entendí. Cuando lo que dijo usted la primera parte, que se podía calcular no se sabe cómo calcular el decaimiento de una partícula radioactiva, entonces se podría llegar, por ejemplo, a través de Monte Carlo a por lo menos estimarlo. Sí, el comportamiento se puede simular con Monte Carlo.
Sí se puede, porque este fenómeno, esa variable, el número de partículas que decaen, es una variable discreta. Es un número entero, ¿verdad? El número de partículas que va decayendo a medida pasa el tiempo, pero es una variable aleatoria y por lo tanto se puede usar Monte Carlo. Ahora, es interesante que inclusive en fenómenos físicos que no son de naturaleza estocástica, también se puede usar Monte Carlo. Por ejemplo, podemos resolver ecuaciones diferenciales, la ecuación de Laplace o de Poisson o la de difusión, usando Monte Carlo y bueno, algunos de esos fenómenos no necesariamente son estocásticos. Por ejemplo, el cálculo del potencial electrostático. En un determinado problema se puede resolver usando Monte Carlo. Entonces, da una gama de posibilidades grande esta técnica numérica. En la imagen que vemos ahí hay unos picos porque digamos que lo que usted decía, ¿verdad? Tendría que ser ejecutar el código más veces para generar más puntos y estar más cerca de lo que es la curva, digamos. Sí. O Ahora, de aquí hay ecuación. dos cosas. De repente los números aleatorios que se generan pueden mejorarse. Eso es uno. Y lo otro es el número de corridas, incrementar el número de corridas. Pero aunque hagamos eso, siempre van a haber estas variaciones, estos picos, por la naturaleza estadística del método. Siempre hay fluctuaciones. Aleatorio. Es decir, Sí. y solo quiero preguntar, ahí tenemos este resultado, pero si usted vuelve a ejecutarlo otras tantas veces, puede ser que cambie un poco, se acerque más a la curva o se mantiene esos picos así. Si incrementamos el número de corridas, va a lucir diferente. Ajá. Va a lucir diferente, pero siempre van a haber picos, quizá menos pronunciados, pero siempre van a haber picos. Y es que, como dice usted, se mantiene la naturaleza del algoritmo, ¿verdad? Que como es aleatorio y está, cada vez cambia, entonces. Correcto. Pero siempre hay una tendencia. Hay una tendencia. Eso es lo que sí se observa, una tendencia, pero siempre va a observar fluctuaciones, siempre. Bueno, por mi parte, esas eran mis dudas o preguntas. No sé si algún otro compañero tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna experiencia, digamos, en algún proyecto que le haya tocado utilizar este método, bueno, parte de este método matemático, ¿verdad? Que es muy utilizado. El señor Jacinto Daniel Pinto tiene la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, en primera instancia, pues felicitar a Marco, ¿verdad? Por esta importante disertación. Muy interesante el método. En muchos libros de física he visto que en algunos casos, cuando se estudian funciones de densidad de probabilidad, pues normalmente cuando se aborda el término para encontrar un electrón, por ejemplo, de un átomo particular, normalmente se da por hecho las funciones de los armónicos esféricos y normalmente lo que se integra es una de las variables, es decir, la probabilidad de encontrar un electrón en una porción de R, ¿verdad? O en un rango, por ejemplo, para un valor menor al radio de Bohr o un rango particular. Pero se me ocurre que con este método podríamos resolver problemas más desafiantes, ¿verdad? De encontrar, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un electrón en una porción de una esfera, es decir, problemas que involucren integraciones múltiples, como él mencionó, en función de los valores de R, teta y phi, ¿verdad? Que son los valores que normalmente se utilizan en coordenadas esféricas. Solamente como una aportación ahí al tema y una aplicación que podríamos darle a este método.
Es correcto, Jacinto. Ahí Monte Carlo, en mecánica cuántica, de hecho hay tratados completos de Monte Carlo aplicado a mecánica cuántica. Eso que usted mencionaba se puede hacer. Hay una gran familia de técnicas para resolver la ecuación de Schrödinger usando Monte Carlo variacional, Monte Carlo difusivo, Monte Carlo usando integrales de trayectoria. Hay una variedad grande de técnicas aplicadas a mecánica cuántica donde se calculan un montón de cosas. Y eso que usted mencionaba, también todo eso justamente aplica. Sí. Excelente. Muchas gracias, Marco. Okay, a la orden. Excelente. ¿Algún otro compañero que quiera comentar o alguna duda? ¿Una interrogante? Bueno, parece ser que no hay más aportaciones. Vamos a detener la grabación. No sin antes, pues, darle las gracias a todos, especialmente al señor Marco, porque pudo atender, pues, nuestra solicitud y de traer una charla más y que la mayoría, pues, que me está escuchando, pues, que sepa que es un espacio donde la charla, pues, se pretende que todos entremos así en comentarios, porque es un espacio para la ciencia, ¿verdad? Ese es el origen de los coloquios de física, para que se comparta y se difunda la ciencia. Ciencia sin difusión, pues no es ciencia. Y qué mejor espacio, ¿verdad? Estar con las personas que le entienden y han trabajado bastante con algún tema en específico, así como el señor Marco, pues que ya ha estado ya en 2 charlas y nos ha aportado mucho. Entonces, igual la invitación siempre para los charlas o coloquios de física. Igual hacerle la invitación también. Mañana tenemos otro coloquio, nada más que ya este coloquio es sobre meteorología y están invitados a la misma hora, a las 7. Y bueno, solo eso y no sin antes, pues otra vez darle las gracias, señor Marcos. Muchísimas gracias por su participación, su charla. Igual siempre ahí vamos a estar molestándolo ahí para temas nuevos o alguna investigación, algún proyecto que usted tenga y que quiera compartirlo a través de los coloquios, pues ahí lo vamos a estar siempre molestando. Gracias. Gracias por la invitación. Y el próximo año, pues, seguimos. No, sí, eso es lo bueno, porque entre más se habla sobre el tema, se fortalece más y ahí este es un espacio también para las personas que están desarrollando algún proyecto de investigación. Entonces, es un espacio para darse a conocer. Bueno, entonces aquí nos dice el señor David Aguilar, muchas gracias por la explicación, ¿verdad? También creo Enrique Hernández nos agradece al profesor Marco. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Ahí tenemos a un compañero también de Guatemala. Ah, qué bien. Sí. Sí, tenemos al señor Abel Enrique Hernández desde Guatemala. Y el señor David Aguilar, que es nuestro compañero el técnico de la carrera técnico de metalurgia. Entonces, igual también les damos las gracias a cada uno de los que estuvieron presentes y pues damos por finalizado el coloquio del día de hoy y los esperamos mañana, ¿verdad? Ahí vamos a estar mandando la invitación siempre por la página, por el correo, para que estén pendientes. El tema es sobre, básicamente un análisis sobre
el clima en Honduras, sobre lo que fue afectado, sobre los huracanes, porque es un compañero especialista en lo que es meteorología. Entonces ahí los esperamos mañana. Okay. Muchas gracias, señor Marco. Y ahí estamos. Hasta luego. Ok.